Continuamos con el tema de causas externas. Este dice que si el funcionamiento del capitalismo en el nivel mundial es la causa fundamental de la inflación, la relación de países imperialistas con países atrasados dependientes también repercuten de manera importante en el proceso. Esto es, por ejemplo, México, que es un país tercermundista y muy dependiente de otro país que nos encontramos pues, muy pegados de él, es Estados Unidos. Nos encontramos muy ligados con ellos. Y Estados Unidos, al ser un país imperialista, hace o causa que en México haya demasiada inflación. En cuanto a importaciones, dice que durante mucho tiempo nuestro país ha tenido la necesidad de comprar productos extranjeros, aun cuando el valor de ellos sea muy elevado y en ocasiones mayor que los precios internos, siendo esto lo que provoca una inflación, y a este fenómeno se le denomina importación de la inflación. Esto es cuando compran productos externos, aun cuando el producto interno es aún de mejor calidad que el producto externo, y aunque el producto externo te lo están dando a un valor más alto. La afluencia excesiva de capitales externos. Se habla de afluencia excesiva de capital externo cuando cualquier capital extranjero, ya sea inversión, préstamos u otro que no sea destinado a actividades productivas, produce inflación. Esto porque genera un exceso de circulante. Aquí nos comenta que en el sexenio del 76 al 82 hubo una afluencia excesiva de capitales por tres motivos, y estos son: incremento exagerado del endeudamiento externo, aumento de las inversiones extranjeras, entrada masiva de divisas por las exportaciones petroleras. Aquí, por ejemplo, cuando nos habla de esto, es cuando llega alguien del extranjero y hace préstamos o más bien invierte en alguna empresa, y eso es lo que nos está generando un exceso de circulante. El exceso de exportaciones. El exceso de exportaciones se presenta cuando los productos nacionales optan por la producción para su venta en el mercado externo, esto sin haber satisfecho las necesidades del mercado interno primero, mismo que produce un desequilibrio entre la producción total y la demanda global. Las exportaciones excesivas pueden provocar inflación de dos formas. La primera, dejan de satisfacer las necesidades del mercado interno, siendo esto lo que falta, siendo que lo que falta es la producción para consumo interno. Si las divisas por exportaciones no se aplican de forma productiva, esto genera inflación. Aquí lo que nos quiere decir con esto es que en muchas ocasiones lo que queremos hacer es optamos por comprar productos externos, como lo decía en la diapositiva anterior, aun cuando ni siquiera se han satisfecho las necesidades primero internas del país, no se cumplen con las necesidades del país y están queriendo exportar a otros países cuando aún no se ha satisfecho las necesidades del mismo. Las causas externas que provocan inflación es la especulación y acaparamiento a nivel mundial que permiten el control de la producción, de los costos y precios de los artículos. Los centros financieros internacionales exigen el pago puntual de intereses y amortizaciones de la deuda. Como esta no se puede pagar, hay que producir más circulante y seguir pidiendo prestado para pagar deudas anteriores. Este dinero no genera ninguna producción. Los países imperialistas imponen condiciones de compra y venta a los países atrasados dependientes que se ven sujetos a disposiciones que los perjudican. El proceso inflacionario. Se considera que existe estabilidad, inexistencia de inflación, cuando el índice de precios no rebasa el 5% anual. El índice de precios es una lista o relación que muestra la evolución de los precios en relación a una fecha, siendo esto un instrumento para medir la inflación. Este indicador de precios se puede hacer para una mercancía o un conjunto de ellas, en una ciudad o hasta en un país entero, por lo que existen distintos índices de precios. Los índices más destacados son el Índice Nacional de Precios al Consumidor, al Productor, al Mayoreo. Aquí nos dice que entre los años de 1954 y 1970, el incremento anual de precios fue solo del 2.5%, por lo que hubo un crecimiento con estabilidad, y a esta etapa se le llamó como desarrollo estabilizador. En la década de 1970, la inflación se convirtió en un problema preocupante porque el índice rebasó el 5% a cantidades de hasta 2 dígitos. La verdad es que es impresionante cómo aumentó la inflación de manera grandísima. Aquí en esta tabla es donde nos muestra, por ejemplo, en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez,
fue cuando comenzó, ese que estuvo creo que un poco más bajo porque se supone que no debe rebasar del 5%, y aquí con él comenzó en 1971 con el 5.2%, no fue mucho el aumento en la inflación. Pero por ejemplo aquí en la de José López Portillo fue de 20.7% y terminó su sexenio en 1982 con 98.8%. Es una cantidad demasiado grande. Aquí como podemos ver, quien logró bajar un poco ya fue Vicente Fox Quesada, quien logró bajar ya al 4.4% cuando inició su sexenio, y pues igual lo terminó bien con 4.05, entonces pues está dentro del rango, se podría decir que un poco dentro del rango permitido. Pero Felipe Calderón Hinojosa, él lo bajó aún más que Vicente Fox. Él llegó a bajarlo hasta el 3.76, que pues ya estuvo mejor, que se supone que lo ideal sería que estuviera en 2.5%. Aquí un ejemplo, la gasolina Nova costaba 2.80 pesos en 1981, y para agosto de 1986 ya costaba 125 pesos. En tan solo 5 años había crecido un aumento de 44.6 veces, o el 4.464%. Es demasiado lo que aumentó. En los artículos controlados como el azúcar, el pan, el aceite, el huevo, la carne y la leche, tuvieron aumentos elevados promedio de 126.5% en 1982, 66% en 1984. Por lo que vemos son cantidades demasiado grandes. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos productos como el aceite comestible. En 1993 su precio era de 2,95 y en 1998 su precio era de 10 pesos. Este se mantuvo hasta el 2002, que fue igual de 10 pesos, y en 2007 aumentó muy drásticamente a 17 pesos. Aquí pues son diferentes productos, pero podemos ver que en el que más hubo un aumento fue de 2002 a 2007. El incremento llegaba a ser hasta de 576%, 750%, 1133%.